Hoy en Saludables hablaremos de la endocarditis, una enfermedad inflamatoria del corazón. En qué consiste, cuáles son sus síntomas y cómo se trata. Les explicamos qué es la dieta macrobiótica, cuya característica más destacada es que no incluye alimentos de origen animal. Y descubriremos si es recomendable o no utilizar gafas de sol cuando conducimos. Aquí comienza Saludables. Bienvenidos y bienvenidas una tarde más a Saludables en este mes de agosto en los que nos presta tanto trabajar, no cabe duda, porque tiene beneficios, ya lo dijimos el otro día. Bueno, pero hablando de beneficios, ¿usted cree que si conduce con gafas de sol es beneficioso? ¿Usted lo duda? ¿No lo sabe? Espera al final porque ahí les contestaremos. Bueno, hemos visto en el sumario que vamos a hablar de endocarditis, inflamación del corazón. Y si hablamos de corazón, hablamos de cardiólogo. Mejor dicho, de cardióloga. Doctora Irene Pichel, cardióloga del Hospital San Agustín de Avilés. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Vamos a definirlo primero, siempre lo hacemos. Definición de endocarditis. Pues una endocarditis es una inflamación del revestimiento interno del corazón, que se llama endocardio, en este caso debido a una infección, producida por un microorganismo, generalmente bacterias y con menor frecuencia hongos. Vale, ya me has dicho la etiología, pero vamos a ver, esa infección aparece de repente, viene de otra parte. ¿Por dónde van los tiros? Eso es. El corazón no es, por ejemplo, como el pulmón, que a través de las vías respiratorias está en contacto con el exterior, o el tubo digestivo, que por los alimentos también le pueden entrar patógenos del exterior. El corazón está aislado. Entonces, para que una infección llegue al corazón, tiene que llegar por vía sanguínea, a través de la sangre. ¿Y de dónde viene? Pues suele venir de la piel, o de las mucosas, de la mucosa bucal, de la mucosa digestiva, de la mucosa genitourinaria, respiratoria. Cuando hay algún procedimiento que afecta a su integridad, pasan bacterias desde ahí a la sangre y llegan al corazón. Vale. ¿Cuál es la sintomatología de una inflamación de la parte interna del corazón? Puede presentarse a lo largo de semanas o meses, que es lo que llamamos una endocarditis infecciosa subaguda, y los síntomas son síntomas generales: fiebre, dolores en las articulaciones, dolores musculares, escalofríos, pérdida de peso, disminución de apetito, y a veces se presenta de una forma más aguda, en menor tiempo. Son los mismos síntomas, en un espacio menor de tiempo, en días. Suelen ser por bacterias más agresivas, y entonces en ocasiones, como es más agresiva, provoca más destrucción, también se asocia a síntomas de insuficiencia cardíaca. Es frecuente que nosotros, al explorar a los pacientes, veamos un soplo. Ese es otro de los signos que podemos ver. Un soplo cardíaco que antes no existía, o un soplo que ya presentaba el paciente que cambia de características. Esto nos debe hacer sospechar también una endocarditis. ¿Puede haber casos de diagnóstico erróneo porque esa clínica es muy general, muy general? Eso es clínica muy general. Entonces, la sospechamos cuando es fiebre, unos síntomas de infección persistente, con fiebre sin un foco, que no tiene, que al hacer las analíticas, los exámenes rutinarios, vemos que no es debido a una infección urinaria, que no es debido a una infección respiratoria. Eso, junto con la presencia del soplo y unas características de riesgo que pueden predisponer a desarrollar la endocarditis, nos debe hacer sospecharla. Quiero insistir en la fiebre. ¿La fiebre de la endocarditis tiene una característica especial o...? No, es un síndrome febril que no conseguimos controlar. Que no conseguimos controlar. Eso es, fiebre alta, sin foco y sin un claro responsable, sin un foco de que dices es por una infección de orina. No, es fiebre persistente, que a pesar del tratamiento no se controla. El diagnóstico se basa en lo que has dicho, la exploración con el soplo, en la sospecha que esa fiebre tan prolongada y muy alta no remite. ¿Y en qué más cosas podemos...? Pues por dos, consta otras dos partes. En primer lugar, tenemos que detectar los microorganismos en la sangre. Para eso hacemos un hemocultivo. Extraemos una muestra de sangre del paciente, la colocamos en un medio de cultivo específico con unas determinadas sustancias y nutrientes que permiten que las bacterias crezcan. Crecen las bacterias, identificamos cuáles son y así sabemos qué tratamiento antibiótico es efectivo contra ellas. Y por otra parte, hay que demostrar la afectación cardíaca. Eso demostramos las vegetaciones, que son las lesiones típicas que vemos en la endocarditis, generalmente, inicialmente, con un ecocardiograma transtorácico por fuera del pecho. Si con eso no lo vemos, no logramos identificarlas, hacemos otra prueba que es un ecocardiograma transesofágico. A través del esófago metemos un tubito por donde pasa la comida. Es verdad que es una prueba que es un poco más agresiva, pero es mucho más sensible. Esto sí que nos permite identificar las lesiones cardíacas. Antes de pasar al tratamiento y a la prevención, que también van por ahí los tiros, si no tratamos una endocarditis, ¿qué complicaciones puede tener? Es una enfermedad grave, que tiene una mortalidad pues alta, incluso un 15 o un 20%. Es muy agresiva. Normalmente las bacterias donde se alojan es en las válvulas cardíacas. Entonces,
forman ahí vegetaciones, abscesos, pueden llegar a provocar una destrucción valvular y en muchos casos hay que quitar la válvula y cambiarla. Derivado de esto, pues de valvulopatías, que una válvula no funciona bien, puede provocar insuficiencia cardíaca. Se pueden desprender pequeños fragmentos de esa vegetación y embolizar en distintas partes del cuerpo. Es una infección que es grave. ¿Suele ser más frecuente en hombres o en mujeres, o es indistinto? No, sí que existe una serie el sexo en principio no tiene influencia, pero sí que existe una serie de factores de riesgo para la aparición de la endocarditis infecciosa. Pues por ejemplo, el haber padecido una endocarditis previamente, el tener una prótesis valvular. Esos pacientes tienen un riesgo 50 veces superior al resto de la población de padecer una endocarditis. Pacientes con inmunodeprimidos, con el sistema inmune bajo. Es frecuente también en pacientes que consumen drogas, toxicómanos, por vía endovenosa, porque esto es una puerta de entrada de las bacterias de la piel a la sangre. Algunos portadores de marcapasos por los cables que van dentro del corazón, también ese es un sitio donde se pueden anclar las bacterias. Algunos tipos de cardiopatías congénitas, todas estas circunstancias favorecen que se pueda desarrollar la endocarditis. Mucha gente ya que está predestinada por el tipo de tratamiento que ha padecido antes. Eso es. ¿Cuál es el tratamiento que hay que aplicar cuando diagnosticamos ciertamente una endocarditis? El tratamiento, como en cualquier infección bacteriana, es un tratamiento antibiótico. Sí. Lo que pasa es que es un tratamiento que es más prolongado durante semanas y intravenoso, entonces el paciente tiene que permanecer hospitalizado durante semanas. Hay veces que no es suficiente con este tratamiento. Hasta en un tercio de los casos, cuando surgen estas complicaciones, como es una enfermedad agresiva, como habíamos dicho, es preciso un tratamiento quirúrgico y hay que limpiar bien, retirar la válvula y colocar una prótesis. Vamos a la prevención. No sé si llamarlo prevención o profilaxis, porque hay una cosa en la que quiero insistir. Sí. Ahora mismo, en los últimos años han cambiado un poco las indicaciones de qué pacientes deben de tomar tratamiento antibiótico antes de realizar un procedimiento, por ejemplo, odontológico, que no son todos, no son los procedimientos que implican una actuación gingival o periapical o una perforación de la mucosa. El resto de procedimientos, por ejemplo, la colocación de una ortodoncia, eso no necesitaría profilaxis. Y no todos los pacientes que tienen una cardiopatía tienen que tomar tratamiento antibiótico. Son solo 3 casos. Aquellos que habían tenido una endocarditis infecciosa previa, aquellos pacientes portadores de una prótesis valvular y aquellos pacientes con una cardiopatía congénita, determinados supuestos de cardiopatías congénitas. Solo en esos 3 casos tienen que recibir tratamiento antibiótico, que es una dosis única, 30 o 60 minutos antes del procedimiento. En algún caso, los médicos estomatólogos, dentistas, suelen preguntaros, oye, este paciente que tengo aquí, ¿tengo que hacer una profilaxis más adecuada debido a la posibilidad Es que esto cambió pues, hace algunos años y antes la profilaxis se extendía a más grupos de pacientes, pacientes pues, con prolapsos mitrales, con miocardiopatía hipertrófica, antes se extendía a esos grupos, pero en los estudios se ha visto que no se obtiene un beneficio mayor por darles antibióticos a estos grupos de pacientes. Entonces solo queda restringido a estos 3. Vale, o sea que la gente que tiene una endocarditis anterior, los que tienen prótesis valvular, con una colocación, y los que han sufrido una cardiopatía o que tengan una cardiopatía congénita. Mira, sabes que hay gente que nos hace preguntas, y Luis de Oviedo nos dice lo siguiente: soy deportista y me hago revisiones una vez al año, y me sale bloqueo de 2.º grado. ¿Podría perjudicar mi vida de atleta? Es verdad que el deporte produce una serie de adaptaciones del corazón, tanto en la función como en la anatomía. Y una adaptación muy frecuente que vemos es la bradicardia sinusal, las pulsaciones bajas. Exactamente, bradicardia es el corazón que late más despacio. Que late con las pulsaciones muy bajas. Pero en algunos casos vemos, pues por decirlo de alguna manera, un paso más, algún tipo de bloqueo. Y estos bloqueos son frecuentes en deportistas, incluso en jóvenes durante el sueño, y en principio, si son asintomáticos, no revisten patología. Y sí que está relacionado con el deporte. Lo vemos que en deportistas que hacen deporte a nivel competitivo, sí que este tipo de... ¿Qué es el bloqueo exactamente? Para explicar un poco más. Pues el bloqueo es que hay un retardo en la conducción de los latidos por los cables del corazón desde las aurículas a los ventrículos. Y esto es lo que llamamos nosotros un bloqueo auriculoventricular, en su caso de 2.º grado. Puede ser de 1.er grado, de 2.º grado o de 3.er grado. Si hay alguna persona que nos está viendo desde casa y que tiene esa fiebre persistente, que no remite con el tratamiento, ¿qué le aconsejarías? Yo siempre le diría que si su médico de cabecera, suelen ser bastante atentos ellos, si ellos ven que no remite, lo suelen derivar a urgencias. En urgencias ya existe una batería de pruebas un poco más amplia que puede ayudar a diagnosticar este caso, pero es verdad que muchos pacientes no ingresan en cardiología, ingresan en medicina interna porque no sabemos lo que tiene y luego a raíz de esto ya vamos pidiéndoles las pruebas y lo podemos ver.
¿Y alguna recomendación para la gente que nos ve que haya padecido o que tenga estos 3 casos posibles de enfermedad cardíaca? Sí, no solo para la gente que tiene estos casos, sino para la población general. La mejor profilaxis para la endocarditis infecciosa es una adecuada higiene dental. Es muy importante eso. Porque procedimientos diarios como cepillarse los dientes o el masticar hace que se produzcan pequeños sangrados y pueden pasar bacterias de la boca a la sangre. Entonces, cuanto más limpia tengamos la boca con menos bacterias, menos riesgo. La salud dental, la salud bucal es importantísima para la salud general y también para su corazón. Hagan caso a la doctora Irene Pichel, cardióloga del Hospital San Agustín. Si usted tiene algún tipo de problema anterior de corazón, y de todas maneras, sea quien sea usted, hay que tener una higiene bucal exquisita. Doctora Irene Pichel, Irene, un placer tenerte aquí como siempre. Te explicas tan bien como siempre y bueno, pues volvemos a contar contigo para que nos expliques más cosas de tu especialidad, el corazón. Muchísimas gracias, Irene. Gracias a vosotros.